Tras el fracaso rotundo de aplicar la evaluación en Michoacán, la reforma educativa está más cerca de pasar a la historia como uno de los grandes desastres del régimen privatizador y antipopular del gobierno mexicano. Las cifras exageradas de la Secretaría de Educación y del gobierno de Michoacán se contradicen con la totalidad del magisterio movilizado en rechazo ante esta punitiva medida. Pero no solo en Michoacán, a lo largo y ancho de nuestro país, todos los estados presentaban bajas cifras de los aspirantes a quienes a su propio domicilio fueron a ofrecerles dinero, inclusive fueron trasladados en helicóptero para tan fracasado fin. En conferencia de prensa, nuestro secretario general informó: aunque algunas de las voces que vamos a declarar no coinciden con nosotros y lo que pretenden es agudizar la relación entre la Federación, el Estado y los trabajadores de la educación, aquí sí cabe recoger las voces que se han venido levantando y que en algún momento tuvieron un discurso y que hoy pues lo cambian. Vamos a empezar con el mismo Aurelio Nuño, que reconoce que la evaluación tuvo un tropiezo en Michoacán y que habla de que solamente un 35% del total de los 5.800, 6.400 que debieron de ser evaluados, solamente el 35% cumplió con esta fase que para ellos es un triunfo y que nosotros decimos que es un fracaso. Que se reconozca que solo el 35% de las personas acudieron, pues es algo similar a lo que nosotros veníamos sosteniendo. Junto con las declaraciones de Aurelio Nuño, resaltamos las de la iniciativa privada, el señor director de la Coparmex, o presidente, que también manifiesta que en Michoacán la evaluación fue un fracaso y exige que se transparente el proceso. ¿Por qué exige que se transparente el proceso al igual que Mexicanos Primero? Porque no hubo la posibilidad de observadores que pudieran tener o dar una información directa a los medios. Aún a los mismos medios ustedes saben que se les negó el ingreso, no hubo la oportunidad del diálogo abierto con los sustentantes y esto pone en duda la honorabilidad del proceso. Importante destacar también la participación de Marco Antonio Cortés, rector de la Universidad Michoacana, que también manifiesta que no puede generarse una condición de triunfo por parte del Estado en este tema de la evaluación, toda vez que la muestra que debieron de haber levantado fue inoperante. Con esto, lo que nosotros venimos planteando, que la evaluación o esta fase de la evaluación para la permanencia en Michoacán fracasó, no tuvo las condiciones de la realización, aún y con que la Coordinadora Nacional, congruente con lo que ha venido manejando, no estuvo presente en los espacios de la aplicación. Y no estuvo presente porque para nosotros era importante mantener el movimiento compacto, mantener el movimiento íntegro y no estar ahorita enfrentando asuntos que nos van a distraer de esta lucha contra la reforma, como se viene dando en otros estados donde la represión ha generado desaparecidos, heridos, presos, y que desde este espacio exigimos la libertad inmediata de los presos políticos, la presentación con vida de los mismos, principalmente en los estados de Veracruz, Sonora, Tlaxcala, Oaxaca y todos los demás que tengan esta situación. Junto con las voces que se levantan exigiendo transparencia y claridad, está también la diputada Andrea Villanueva Cano del Partido Acción Nacional, que también se manifiesta afirmando categóricamente que la evaluación en Michoacán fue un fracaso. Igual la discusión en el Congreso local, en donde exigen transparentar este proceso. Si todos ellos exigen transparentar el proceso, significa que hay muchas dudas. Y aquí la pregunta es, ¿quién cumplió? Ellos que dijeron que aún con sangre y fuego la evaluación se llevaría a cabo y que pusieron a disposición
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación todos los recursos necesarios económicos, de transporte, de hospedaje, de logística, y que con todo ello miles de computadoras quedaron vacías. Y lo que es peor, una circunstanciada de hechos en donde manifiestan que la evaluación, el instrumento para evaluar, no es resultado del trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, es un instrumento elaborado por el Ceneval. Con esto definitivamente la evaluación está tronada, pero no nada más la evaluación, sino también los institutos, los órganos que están obligados a elaborar los insumos que se requieren para la aplicación de esta evaluación para el despido. Dicho documento está firmado por el secretario técnico de la Secretaría de Educación, Marcos Telles, el maestro Alberto Frutis, coordinador regional de unidades regionales, Eric González Cárdenas, enlace jurídico de la Secretaría de Educación, quienes reconocen además que el examen es aplicado por el Ceneval, además de reconocer problemas de logística. Hay preocupación en el tema de qué sigue para las personas que no se evaluaron, que no se presentaron, que no subieron las evidencias. Nosotros desde aquí les decimos que no debe de haber ningún problema. Ya el gobierno del estado recula en el tema de que serán despedidos de inmediato. Hablan de una segunda fase de la aplicación de la evaluación y entonces les dan la idea a los compañeros de que con el simple hecho de manifestar que fueron presionados por nosotros es suficiente para que no sean despedidos. No estamos confiados, tenemos toda una ruta jurídica para el apoyo de nuestros compañeros. De igual manera tenemos todo un plan de acción esperando echarse a andar en el momento en que traten de despedir a cualquiera de nuestros compañeros. Con esto sentimos que hemos alcanzado grandes avances, demostramos que no somos los rijosos, demostramos que no somos los delincuentes y que más bien es el Estado mexicano el que está generando la violencia. Esta primer prueba en todo el país ha tenido una gran resistencia. En algunos lugares donde decidieron otra estrategia para impedirlo, pues ha habido hechos muy lamentables. Aquí en Michoacán tenemos saldo blanco, fuera de la persecución que se dio con anterioridad a algunos compañeros, en donde destaca la detención del compañero Nicolás, confundido con un miembro de nuestro comité, de nuestro sindicato. En este sentido, y en la intención de evidenciar el acoso del gobierno hacia los movimientos sociales, los integrantes del Consejo Supremo de los Pueblos Indígenas de Michoacán manifestaron: nos sorprende e indigna enterarnos que el día 20 de noviembre del 2015, siendo las 12 a.m., el compañero Nicolás Bautista Ramírez, integrante del Consejo Supremo y comunero de Santa Fe de la Laguna, fue atraído con engaños a la presidencia municipal de Quiroga para ser detenido arbitrariamente por la Procuraduría del Estado. Después de su detención, fue presentado como líder de la sección 18, con el objetivo de amedrentar a los maestros que legítimamente luchan contra la evaluación punitiva y la mal llamada reforma educativa. Ante ello, desmentimos que Nicolás Bautista sea líder magisterial o profesor de la CENTE. Nicolás Bautista es el primer detenido político de los pueblos indígenas del nuevo gobierno del estado y se pide una fianza de 1.8 millones de pesos por luchar por la entrega y administración del presupuesto directo a las comunidades, así como por la defensa de la tierra comunal. Nuestro secretario general denunció el cerco mediático en el que se encuentra la CENTE en el país, entendiendo que no son quienes hacen el trabajo de campo, sino los dueños de grandes consorcios empresariales en comunicación que se benefician publicando datos y cifras alejados de la realidad, malinformando a la sociedad. Denunció además el robo, como él calificó, del gobierno estatal por la falta de pago por rezonificación a trabajadores estatales de educación de más de 30 municipios del estado de Michoacán,
criticando severamente el exorbitante gasto operativo en vehículos terrestres y aéreos, así como la alimentación y hospedaje de miles de policías federales en nuestro estado. Finalmente, invitó a todos los trabajadores, así como a padres de familia y alumnos, a unirse a esta gran lucha en defensa de la educación y los derechos de los trabajadores.